Terminó la edición número 68 del Festival de Cannes, finalmente ya están los ganadores, lo cual no tiene tanta importancia en última instancia. Pero el Festival de Festivales fue un festival paradójico, un festival donde se ve o se repite cierta tendencia en la concepción de programación, pero más allá de esa concepción de programación que está de algún modo fragmentada en películas que tienden a una suerte de privilegio de la experiencia espiritual privada, por un lado, y a contrapartida, casi en una sensación de correlato necesario de uno hacia el otro, que tiene que ver con películas donde se ejercita y se pone en ejercicio la crueldad, que son las dos caras que generalmente el festival suele mostrar. Siempre irrumpe la verdadera idea de política de los autores, es decir, los grandes directores de la historia del cine que siempre están más allá de las tendencias e incluso de la concepción de programación de Thierry Frémaux y su equipo de trabajo. Digo esto porque ha habido películas que uno se pregunta por qué están en un festival como este, el caso de Chronic, la película mexicana que además tuvo uno de las palmares de oro, no de oro, uno de los palmares a mejor guión, que es el caso de la película de Franco. Pero me parece que como es el caso, como pueden ser pensados otros premios que se dieron en el caso de Lobster, la nueva película de Lanthimos, el director griego, que también, digamos, hay un ejercicio de la crueldad, estos nuevos cineastas de la crueldad, con la contrapartida que yo recién decía, películas como la de Gus Van Sant, probablemente la peor película de Van Sant en toda su carrera, que es The Sea of Three, una película insólita para un cineasta de la talla de Van Sant. Más allá de esto, más allá de los nombres automáticos que el festival programa, están las verdaderas películas. The Assassin, la habíamos hablado la semana pasada, la gran película de Hou Hsiao-hsien, o la película de Apichatpong Veerasetthakul, que es The Cemetery of Splendor, o Las Mil y Una Noches, que también hablamos la semana pasada, del gran Miguel Gómez, esta película dividida en tres, donde toma la estructura de la novela medieval de Oriente, de Medio Oriente, vinculado a una tradición que la desterritorializa de lo que estrictamente es esa cultura y le pone como contenido la crisis europea y en particular cómo vive la crisis europea Portugal. De eso ya hablamos, pero me parece que hay que seguir dando noticias de algunas grandes películas que tuvo el festival. Una de ellas, sin lugar a dudas, es el cine rumano. El cine rumano estuvo de nuevo presente, por un lado con el caso de Corneliu Porumboiu, con una película notable que es The Treasure. The Treasure trabaja con la idea del Robin Hood, un padre que quiere de algún modo ser el ideal para su hijo. Todas las noches lee este cuento básicamente para niños y no tan para niños. Y a partir de ese cuento va a haber un tesoro, como el título lo indica, que está vinculado con un tesoro que tiene en el patio de la casa de la madre del vecino. El vecino no tiene plata para poder desenterrarlo, se supone que este tesoro hay mucho dinero o hay muchos valores, y toda la película, como todo el cine rumano en general, o al menos una zona del cine rumano, va trabajando como en una suerte de trabajo de la narración a partir de pequeños obstáculos que están vinculados con una forma de ser de una cultura que está enraizada en la burocracia, y lo que van tratando de lograr es cómo llegar a ese tesoro. Tienen problemas de orden burocráticos, estatales, cómo conseguir el dinero para pagar a alguien que tenga un detector de metales, hasta ver si lo encuentran o no. ¿Lo encontrarán o no? Bueno, para eso va a haber que ver la película. Me quedo hasta acá. Lo que pasa es absolutamente genial y fue una de las grandes películas que tuvo este festival de Cannes. En este caso estaba en una cierta mirada. La otra gran película rumana que estaba en la misma sección es la película de Radu Muntean. El director había hecho Ese martes después de la Navidad, antes de la Navidad, ese era el título que le dieron en Argentina. Vuelve con estas películas geniales que hacen los rumanos cuando son buenos, que tiene que, de algún modo trabaja una zona de la moral muy precisa, que es el momento donde la conciencia moral obliga a la distancia, mejor dicho, obliga a comprometerse, y uno elige, por cierto cuidado, la distancia. Lo que sucede en la película, que se llama En el piso de abajo, o Un piso más abajo sería la traducción, es que el protagonista, que está casado, que tiene un hijo,
viene a sacar al perro, sube por la escalera y escucha una pelea entre una pareja que no se ve, se escucha. Vuelvo a insistir, el fuera de campo es un trabajo notable en el cine rumano, y a partir de lo que escucha da a entender que hay una pelea ruda, fuerte, con posibilidades de violencia explícita. Pasa el día, él escucha y dice, bueno, lo deja pasar. Sube, pasa el día, se va al otro día al trabajo, suena el teléfono del trabajo y la persona que vive abajo, que es una mujer, apareció muerta. Algunos creen que se suicidó, otros dicen quizás no. Pero él vio que había una pelea, incluso llega a ver al muchacho con el que estaba peleando. La película lo que va a trabajar es cómo ese hombre, que es eventualmente el único testigo, y cómo aquel que podría ser el único sospechoso se van de algún modo encontrando hasta que en algún momento se desata una explosión violenta por parte del protagonista principal, que es uno de los momentos más gloriosos que tiene la película, porque es el momento que no importa si mató o no mató a aquel sospechoso, sino qué hace uno con el sostenimiento de la verdad si es que uno cree que hay un delito, y cómo poder sacar adelante o hablar sobre la verdad puede incomodar la totalidad de la vida que uno lleva adelante. Esto es lo que está en juego en la película, es un trabajo notable en general, el nivel sonoro del film, cómo el fuera de campo va dando una idea de los problemas generales que tiene el protagonista, es una de las cosas más notables que ha dado este Festival de Cannes. Otro de los momentos gloriosos del festival fue la secreta película que el gran Manuel de Oliveira, que murió hace un mes y pico atrás, a sus 106, 108 años, nunca se sabe muy bien realmente cuántos años tenía, porque se dice que tenía una edad o la otra, pero tenía más de 100 años, había hecho una película en 1982 que terminó de estar editada en el 83, que se llamaba, una película llamada Confesiones y Memorias, una visita a las confesiones y la memoria sería la traducción más precisa. Y era una película que él filmó sabiendo, en ese momento tenía 73 años, o 74, 75, según como uno lo tome, donde él decía, hago esta película sabiendo que se va recién a estrenar el día que yo me muera. Probablemente en ese momento histórico de su vida jamás se hubiese imaginado que iba a vivir unos 30 y pico de años más. La película es una especie de autobiografía, la historia familiar, la historia de Portugal, y aparecen algunas cuestiones vinculadas a dos obsesiones del propio de Oliveira. Una que está vinculada con el catolicismo y fundamentalmente con la teología cristiana. Es una película donde es la película de un hombre religioso, donde expresa su religiosidad. Y al mismo tiempo su religión secular, que es el amor al cine. En estos dos ejes, de algún modo es donde está constituida y construida la obra de la vida de Oliveira, que se expresa en algún sentido en sus propias películas. Otra de las grandes películas, ignorada olímpicamente por el jurado, lo cual es realmente vergonzoso, era una de las películas claves que tenía la competencia oficial, presidido el jurado por los hermanos Coens, los cineastas de la crueldad, fue Mountain May Depart, la nueva película del realizador chino, el gran maestro de la sexta generación del cine chino, que es Jia Zhanghe. Jia en esta ocasión lo que hace es separar el relato en tres: 1999, 2014, 2025. Toma en un inicio una suerte de triángulo amoroso, es decir, tres personas vinculadas entre sí afectivamente, y yo diría que es más que un triángulo equilátero, es un triángulo que no tiene para cada uno de los miembros la misma posición, puesto que los dos hombres, uno es el jefe de una mina de carbón y el otro es un empleado de la mina de carbón, y están enamorados de la misma mujer. La mujer es interpretada por Yang Tao. Yang Tao es una especie de fetiche del director, ha estado en todas sus películas prácticamente, y ella finalmente va a elegir al hombre que tiene dinero. La película empieza con esto es en 1999, pasa al 2014 y aprendemos que esta mujer tuvo un hijo con este hombre, que se separaron, que este hombre se convierte en algún sentido, aunque queda ligeramente fuera de campo, en un empresario chino de la actualidad, y que la impresión que da es que este devenir de los chinos en este nuevo orden extraño y paradójico que podríamos llamar una suerte de comunismo de mercado,
tienden a querer ser cuanto más puedan anglosajones, es decir, incluso se cambia el nombre, se deja de llamar como se llama y se empieza a llamar Park. Entonces esto es un poco lo que plantea en estos dos primeros momentos, y pasa un tercer momento que es en el futuro, en el año 2025, y que los chinos de clase alta empresarial eligen dejar de vivir en China y vivir en lugares donde se habla inglés. Esto es todo el recorrido, y lo que se va a ver es el hijo de esta pareja que ya vive en Australia, que ha perdido toda la conexión que tiene con su lenguaje chino, ya no habla chino, habla en inglés, y todo su universo simbólico está más vinculado con Occidente, y un Occidente en particular que es el Occidente anglosajón. Y la película termina con el mismo tema, pero con otro sentido absolutamente distinto de cómo arranca, lo que le hace es una de las grandes películas de este festival, una de las grandes películas de Jia Zhanghe y una de las películas que merecía un premio, y no Depan, la película de Jacques Audiard, que fue el premio UNICEF, que muchas veces pasa. Los jurados a veces confunden la tarea de juzgar estéticamente lo que ven por proclamar los nuevos derechos de los hombres o plantear que el mundo debe mejorar. Está bien que el cine se haga cargo y que diga cosas, pero tiene que decirlo de algún modo y de cierta forma. La impresión que da es que la película de Audiard, que trata sobre una familia de gente que vive en Sri Lanka, que terminan viviendo en Francia, en París, esta especie de inmigrantes orientales en París, tiene más que ver con una situación de París en la actualidad y de Francia en general que con el cine en sí mismo. Es una película que hoy tiene relevancia por el contexto, pero de aquí a unos años no se va a acordar absolutamente nadie, porque no pasa absolutamente nada desde el punto de vista cinematográfico. Ha habido mucho cine en Cannes. Hubo buenos momentos para el cine latino, que tenían lugares reservados muy pequeños, pero en todos esos lugares tuvieron visibilidad. El caso de Ciro Guerra con El abrazo de la serpiente, una película que retoma la investigación, más que la investigación, la exploración primero y después de otro, de dos antropólogos, uno alemán, el otro estadounidense, con toda una sección de las etnias desconocidas en el Amazonas, el encuentro entre estos dos mundos, que es muy problemático, pero que si no encuentra la forma de filmar esto sin caer en la ñoñez de la nueva era, que podría haber sido uno de los problemas de la película, ni tampoco en una cuestión de orden paternalista. Creo que el punto de vista es exacto en la película, quizás le falta ahondar históricamente, pero la película está muy bien. La tercera película de Guerra lo confirma con un realizador colombiano, que es importante. El cine colombiano estuvo muy presente, tenía 3 películas. La otra película latina importante fue La Patota, que ya hemos hablado, que termina ganando 2 premios. El premio a la mejor película en la Semana de la Crítica, y el premio Fipressi, que reunía distintas películas primeras y segundas que estaban a lo largo del festival, y que esta fue la elección del Fipressi. Hay muchísimo más para hablar. El Festival de Festivales dio esto. La gran película del año y de la década, me animo a decir, es The Assassin, la gran película de Hou Hsiao-hsien. Hablamos la semana pasada, volveremos a hablar sobre ella, pero es lo que hay que decir en estas ocasiones. Dar noticias desde desde el Vaticano del cine, porque de algún modo funciona así, ahí se legitima todo, y a la vez es donde se cometen los grandes errores, pues se legitiman cosas que no deberían ser legitimadas, pero queda claro que este año allí, quienes fuimos testigos, vimos que hay 2 o 3 películas de esas que no se olvidan. Y hay una en particular que entra en la historia del cine de cajón, que es la película de Home. Esto es todo sobre Cannes, ya en Argentina. El fragmento que estamos viendo pertenece justamente a The Assassin, la película de Hou Hsiao-hsien. Para mí, como decía hace un rato, es la gran película de este Festival de Cannes,
del año y de la década, me animo a decir. Con algunas otras 2 o 3 son esas películas que uno sabe cuando las está viendo que esa película es parte de la historia del cine. Es una película, si bien es de wuxia, o sea, tiene que ver con el género de espadas y de samuráis a veces que pelean entre sí, no es por acá donde es la reinvención del cine. Es como cuando uno veía una película de Mizoguchi, o me imagino cuando iba a ver al cine y se encontraba con una obra maestra, objetivamente una obra maestra. Hay algo de esto, una manera de plantear la lentitud en el cine como pocas veces se ha visto en los últimos años, en un género que suele conjurar la lentitud. Aquí la lentitud es una estética. Y lo que sucede visualmente, la reinvención de los colores, el modo de plantear el sonido, es algo que prácticamente ya no se ve en el cine contemporáneo. Es decir, en el siglo XXI, un hombre que es Hou Hsiao-hsien redescubre el origen del cine clásico y la manera que en la época de la era digital, del cine digital, donde ya no hay el contacto estrictamente de la luz que se repite en la proyección, porque lo digital es una transformación del referente, en ese instante, en ese momento histórico, hay un mago como Hou que encuentra el enlace. Una película notable, una película que nos hace creer más que nunca que el cine es una invención con un gran futuro. Nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele.